Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Soy Gabriel Entín y hoy voy a conversar con Pablo Ortenberg sobre los comienzos de la aviación en la Argentina. Pablo Ortenberg es investigador del CONICET y profesor en la Universidad Nacional de San Martín. Se especializa en la historia cultural de los rituales políticos y en las conmemoraciones en Argentina y América Latina. Y a partir de sus estudios sobre centenarios patrios, se interesó también por la historia de la aviación. Antes de comenzar, y en nombre del equipo de Historiar, les pedimos a nuestros oyentes apoyo para continuar haciendo este podcast. Es un apoyo para solventar exclusivamente los costos de producción. Si quieren hacer una donación, pueden hacer una transferencia al alias asai.historia. Asai con H al final, .historia, o ir directamente al botón Doná Historia en la página de asai con H al final.org.ar. ¿Qué tienen en común Longchamps en el sur del Gran Buenos Aires con Villa Lugano y Heliópolis, el barrio de lujo en El Cairo, Egipto? Las tres localidades tuvieron a principios del siglo XX aeródromos donde se celebraron exhibiciones de aviación con el objetivo de alcanzar notoriedad global a través de una prensa que, gracias al telégrafo, comunicaba noticias al instante. Y el aeroplano, desde su invención en 1903 por los hermanos estadounidenses Wright, se convirtió inmediatamente en noticia porque, como sucede hoy con los viajes espaciales, volar fue un deseo del hombre desde la antigüedad. A fines del siglo XV, Leonardo da Vinci diseñó su vite aérea o tornillo aéreo, una máquina de más de 4 metros de diámetro que pretendía elevarse mediante una hélice helicoidal. En 1783, los hermanos Joseph y Jacques Montgolfier volaron por primera vez en Francia el globo aerostático que habían creado utilizando el aire caliente como fluido. A fines del siglo XIX tenemos el dirigible, un globo por primera vez con dirección controlada a motor. Pero es el aeroplano, la primera nave más pesada que el aire, que logra conquistar el cielo. Pablo Ortenberg viene trabajando sobre una historia cultural de la aviación en la Argentina que combina el deporte, la fantasía, el periodismo, la política, la guerra y los festejos del centenario de la independencia. Pablo, para comenzar, ¿cuándo comienza o cuándo vuela por primera vez un avión en la Argentina? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación y la presentación, Gabriel. Bueno, hay un episodio fundacional de la aviación argentina que es el famoso vuelo del 6 de febrero de 1910 por parte de Henri Breguet, un piloto francés que vino invitado por el Aeroclub Argentino, que había sido fundado en 1908 por Jorge Newbery, entre otros, y es Jorge Newbery el que hace de intermediario para invitar a este joven, muy joven piloto francés que se había lucido en el año anterior en varias competencias de aviación en Europa, a hacer los primeros vuelos como homenaje en el año del centenario de 1910 y instalarse y empezar a instruir, ¿no? A formar pilotos argentinos. Y es así como llega a inicios de 1910 Breguet con su propio aeroplano Voisin, se escribe Voisin, con un motor francés llamado Nyom, desarmado en el barco, lo arma y intenta el primer vuelo que tiene éxito en el hipódromo de Longchamps. Por eso hoy día Longchamps es como la cuna de la aviación en Argentina y bueno, lo presentan también como en Sudamérica, pero bueno, hay un debate sobre eso. Y recordemos que, bueno, en esa experiencia, Breguet consiguió volar unos 15 minutos, dar 2 vueltas a ese hipódromo ante 3.000 personas que habían ido muy ansiosas de conocer esta novedad que ya conocían por medio de la información de la prensa,
2 años antes, que la prensa venía bombardeando con noticias de cable todos los logros casi diarios, récords de estas máquinas llamadas los más pesados que el aire, estos aeroplanos muy primitivos, ¿no? Imagínense, son un conjunto de madera con telas y tensores de metal, un motor que no podían usar el motor del automóvil porque era muy pesado y era muy difícil controlar ese vuelo. Entonces, justamente para que sean homologados por los aeroclubes, tenían que ser vuelos controlados. Bueno, Brady lo consigue, muy modestamente, pero lo consigue. Y lo interesante es que 7 días antes lo había intentado un piloto italiano llamado Riccardo Ponzelli, que también vino con el mismo avión de marca Guasán, desarmado en el barco y ayudado por su esposa. Había intentado primero en Hurlingham y después en Campo de Mayo, 7 días antes que Bregui, para ser el primero. Y en Campo de Mayo apenas se elevó unos metros, avanzó en el aire 200 metros y el Aeroclub argentino no lo consideró como el primer vuelo, lo consideró como un salto, ¿no? Entonces, por eso el primer vuelo es el de Bregui. Entonces tenemos en 1910 en Longchamps el primer vuelo en la Argentina de un aeroplano. Sí. Si tuvieses brevemente que contar, porque este es un acontecimiento no solo argentino, sino también global, ¿no? El aeroplano. Esta breve historia de los vuelos en el mundo, ¿cuándo comienza? ¿Es efectivamente con los hermanos Wright? Pues después en tus trabajos también mencionaste las diferencias, que no es lo mismo si es un vuelo que despega por sus propios medios, que no despega. ¿Cuáles son los puntos, digamos, o las fechas importantes que hay que retener en estos comienzos de la aviación? Sí, para pensar los orígenes hay debates, porque, bueno, cuando vuela por primera vez un aeroplano, como bien decías al comienzo, muchos consideran que el primer vuelo es el de los hermanos Wright en Carolina y en Estados Unidos en el año 3, porque es un vuelo de un aeroplano a motor, y otros consideran que el primer vuelo a motor de un aeroplano fue por Santos Dumont, el brasileño, en el Parque de Bagatelle, en la ciudad de París, en el año 6. Y el debate para muchos se zanja en el sentido de que el primer vuelo fue el de Santos Dumont porque despegó de manera autónoma, autopropulsada, mientras que los del año 3 de los hermanos Wright, en ese momento, después van a evolucionar los modelos Wright, por supuesto, pero para despegar necesitaba o bien una especie de carril, ¿no? Una base, Como un tren. como una especie de tren, un mini tren, para despegar, y después como una catapulta, un sistema de catapulta para lanzarlos. En cambio, el de Santos Dumont en el año 6 en París despegó de manera autónoma, autopropulsada. Entonces, y fue un vuelo controlado también en los dos casos, pero bueno, ahí está el debate. Eso en el año 6, ¿no? Pero rápidamente esta tecnología de locomoción aérea, de los más pesados que el aire, evoluciona muy, muy, muy rápidamente. Y, por ejemplo, bueno, surgen un montón de competencias aéreas y demostraciones que se llaman en esa época meeting como encuentro, competencia de aviación para batir récords de altura, velocidad. Y, por ejemplo, en el año 7, Farman bate un récord de velocidad, también muy modesto para los términos de hoy. Quiero resaltar esto, que en el año 8 y 9 es un bienio clave en la historia del aeroplano, porque se realiza en Le Mans, en la ciudad de Le Mans, también en un hipódromo, unas demostraciones que tienen mucho impacto en Europa, donde se luce Orville Wright con un nuevo modelo, entre otros aviadores, y ya en el año 9 hay una serie de más o menos unos 13 meetings de aviación en distintas ciudades de Francia. Y además en el 8 se cruza el Canal de la Mancha. En el 9, del año siguiente. Por eso el bienio 8-9 es clave, porque en el 9 ya hay más de 30 meetings en distintas ciudades de Europa, y no solo de Europa, de aviación. Y en ese año 9 es clave el impacto mundial que tiene el cruce del Canal de la Mancha por parte de Blériot, con su propio modelo Blériot. Un piloto francés. El piloto francés, en julio, en el verano europeo, cruza, y eso genera un impacto en las sensibilidades, en la prensa, impresionante.
Lo que llama la atención es la precocidad, ¿no? Del primer vuelo en la Argentina, en el 10, cuando acabas de decir Santo Dumont despega por primera vez, ¿no? Autopropulsado en el 6. Esto tiene que ver también con el rol de la prensa. Vos en tus trabajos, ¿no? Resaltás el clímax de popularidad que genera todas las noticias relacionadas al aeroplano. Sí, hay una relación virtuosa entre el desarrollo de la prensa comercial moderna, el diario La Nación, la prensa, y el surgimiento de la aviación. En varios sentidos. Primero, esta prensa, gracias a contratar servicios de noticias internacionales, recibe cables, telegramas todo el tiempo de récords constantes de estos aeroplanos, estos vuelos en esos meetings, y la sociedad lectora de Buenos Aires y de otras ciudades de Argentina están leyendo todos los días una cantidad impresionante de pequeñas noticias de pilotos que vencen tal o cual récord, pero también accidentes. Entonces hay inventos de nuevos modelos de aeroplano y paralelamente también récords de aerostación, ¿no? Que son los vuelos en globo y los dirigibles. Pero el aeroplano empieza a cobrar una visibilidad en la prensa impresionante que prepara todo un clima en Buenos Aires y, bueno, en general en Argentina, en el año 8 o 9, una sensibilidad que tiene mucho conocimiento casi al instante de estos récords y están ansiosos para que, por favor, en algún momento venga lo antes posible pilotos extranjeros a hacer los primeros vuelos en Argentina y de esa manera Argentina está en sintonía con la modernidad global. Porque además el Aeroclub Argentino es fundado por Jorge Newbery en el 7, y esto tiene que ver con los globos, los dirigibles, ¿no? O sea que hay un aeroclub antes del aeroplano. Así es, bueno, en el 8 lo funda, claro, antes compró en Europa con su amigo Aaron Anchorena, un globo que lo bautizó el Pampero, famoso. Llegan a Buenos Aires con ese globo y fundan en el 8 el Aeroclub argentino, que va, bueno, pasé de Aeroclub Argentino, que va a fiscalizar ese vuelo de Bregui, a homologarlo, ¿no? Como primer vuelo, ¿no? Y sí, los vuelos acá en globo ya en Argentina se conocían y es muy interesante para dar una idea del impacto que tiene estas competencias, estos meetings, estas exhibiciones de estos aeroplanos tan novedosos, las máquinas, comparado con la experiencia de volar en globo. Por ejemplo, Jorge Newbery era muy amigo del diputado socialista Alfredo Palacios, y a Alfredo Palacios le encantaba subir en globo libre con Newbery, y en uno de los vuelos de estos globos en el que va Eduardo Newbery, se pierde, desaparece, ¿no? En el horizonte nunca se encontró a Eduardo Newbery y a su compañero con el que iba, 2 personas murieron, y eso en Buenos Aires desmoralizó muchísimo los vuelos en globo, y Jorge Newbery, en un momento para revitalizar y dar nueva publicidad a estos vuelos en globo, le invita a Alfredo Palacios para que haga nuevas ascensiones y darle publicidad. Y Alfredo Palacios, interesante la anécdota, decía, para Alfredo Palacios, a contramando de estas expectativas argentinas de tener vuelos en aeroplanos en el país, Alfredo Palacios más tarde va a decir no, que los aeroplanos no le gustan porque la gracia para él de volar en globo libre es estar en el silencio del cielo, flotando en ese absoluto. Y en cambio el aeroplano es lo contrario, es la velocidad, es el motor rugiente, incluso el piloto se mancha de explosiones de aceite del motor. Imaginemos que es muy parecido a lo que ya existían, que son las carreras de automóviles, ¿no? Y de motocicletas. De hecho, el primer vuelo de Bregui, del que hablaba el 6 de febrero, fue precedido para amenizar el espectáculo con unas vueltas de carrera de automóviles y de motocicletas. Pero el gran número era, claro, el aeroplano. Vos insistís sobre la importancia de esta etapa, ¿no? De los primeros vuelos en la Argentina de aeroplano también, que posicionan al país en esta suerte de modernidad global, ¿no?
¿A qué, digamos, te referís por esta globalidad a través del aeroplano? ¿Tiene que ver con la prensa? ¿Tiene que ver también con una moda? El piloto como también un objeto de culto, la fantasía de conquistar el cielo, una sincronía entre distintas ciudades del mundo a partir de las noticias del aeroplano. Exactamente, sí. Yo lo que digo es que en el año 8 o 9, cuando se realiza toda esta serie de meeting, o sea, de competencias, exhibiciones de aviación en ciudades de Europa y Estados Unidos, sobre todo, y el público argentino lee día a día estas crónicas, estos cables, telegramas que informan lo que pasa en el momento, genera una cultura de la aviación en Argentina antes de la aviación, ¿no? Y en ese deseo de estar en sintonía con esta experiencia mundial, es que llegan entonces Bregui, Poncelli y después, meses después, muchos más pilotos franceses a instruir a los argentinos. Y volviendo a la conmemoración del centenario, en el año del centenario se organizan 2 meetings de aviación en Villa Lugano, se crea un El centenario de la Revolución, ¿no? de la Revolución de Mayo, sí, 1910, donde el barón Antonio de Marchi es el que había invitado al italiano Poncelli en el comienzo. Y el barón de Marchi es el presidente de la Sociedad Esportiva Argentina y el presidente del Comité de los Juegos Olímpicos del Centenario, porque hay más deportes para conmemorar el centenario, pero también está la aviación. Entonces hay ese año del 10, hay una quincena de aviación, una semana de aviación en Villa Lugano, en esos meses, donde ya habían llegado más pilotos, sobre todo franceses, pero esos meetings argentinos hay que entenderlos como una sucesión de meetings en ciudades del mundo, es un fenómeno global. Vos mencionabas al comienzo el, en el Cairo, Egipto. Bueno, a ver, por un lado, estas ciudades grandes, medianas, chicas, que intentan crear su propio concurso de aviación, lo hacen porque es un espectáculo que atrae multitudes, ¿no? Cobran una entrada modesta, generalmente son en aeródromos improvisados en hipódromos o construyen nuevos aeródromos, consiguen precios bajos del boleto de tren para que la población pueda llegar a ellos. Y eso es un formato de espectáculo global, porque pasa en muchas ciudades del mundo, en Budapest, San Petersburgo, París, o los Pirineos franceses, por decir ciudades. Y además tiene varios sentidos esto, que se ve en muchos casos. Primero, la prensa no solamente alimentó este gusto por este espectáculo, sino que muchas veces organizó torneos y meeting como una forma de publicidad en muchas ciudades de muchos países, con premios para lograr récord de velocidad, una competencia entre aviadores. También estos meetings a veces tenían una función publicitaria de la localidad, por ejemplo, para proyectos inmobiliarios. Los vuelos de Bregui en Longchamp que siguieron fueron aprovechados por una empresa que subastaba terrenos. Entonces, la subasta de terrenos de los lotes eran el fin de semana y habían contratado a Bregui para que hiciera vuelos de demostración en Longchamp los fines de semana para atraer público en la subasta. Y es muy parecido a lo que pasó con empresarios coloniales de un suburbio del Cairo en esa misma época, que se llama Heliópolis, que querían construir un gran complejo de hotelería y un barrio exclusivo, y para promocionar ese proyecto inmobiliario enorme, organizaron el meeting de aviación de Heliópolis, contratando a pilotos de fama mundial. También para el turismo, Bregui después es contratado para volar en el hipódromo de Mar del Plata, para atraer turistas. Bueno, del mismo modo, la ciudad de Po, en los Pirineos franceses, quería recuperar el turismo que le había robado la ciudad de Biarritz. Entonces también contrata pilotos y incluso que quieran para crear una escuela de aviación en la ciudad de Po, ¿no? Y bueno, hay similitud en los formatos, en los intereses de estos espectáculos a nivel mundial. Ahora, mencionaste recién un uso comercial, ¿no? Del aeroplano, también hay un uso, bueno, comercial publicitario, también hay
un uso periodístico. Estamos en 1910, José Figueroa Alcorta, presidente, después Roque Sáenz Peña, todavía no tenemos la ley Sáenz Peña del 12, que va a implicar una democratización, si se quiere, de la sociedad. No es la aviación un deporte aristocrático, entre comillas, por esto que mencionás del meeting, de que sea, digamos, que se necesita también dinero, que ahí está asociado también a una moda, o surge directamente como una atracción popular. Bueno, las dos cosas, porque ciertamente los pilotos, muchos vienen son inventores, como Blériot, que hizo dinero construyendo faros para automóviles, pero los hermanos Wright, para mencionarlos de nuevo, eran modestos mecánicos de bicicleta. Entonces hay de todo, y incluso hay muchas mujeres que vencen barreras de la sociedad patriarcal, y consiguen destacarse como pilotos de aviación. Por ejemplo, en Francia, sobre todo, empiezan a conseguir el brevete dado por el Aeroclub francés, ¿no?, de Francia. Por ejemplo, Laroche es una mujer que viene de un sector modesto, pero logra destacarse por su audacia como piloto de avión, y la llaman la baronesa. Pero quiero decir, entonces hay pilotos que vienen del sector aristocrático y pilotos de sectores más modestos que han conseguido notoriedad y fama, pero el público también es muy heterogéneo. Hay sectores aristocráticos que van a verle, y sectores populares, como el espectáculo de esa época de las carreras de caballo, ¿no? También, que hay palcos para la élite y palcos para sectores populares. Eh, Incluso algunos aeródromos son ¿no? En hipódromos. Sí, al comienzo muchos son hipódromos por el espacio y fuera del centro de la ciudad. Por ejemplo, Kafka tiene una crónica porque él fue con dos amigos a Brescia, donde en el año 9 se hizo un meeting de aviación, una exhibición, una competencia de aviación, donde fueron pilotos de todo el mundo, y él escribió y publicó en un diario alemán una pequeña crónica donde cuenta, por ejemplo, la experiencia como público de estos espectáculos, que muy masivo el público, y las dificultades, bueno, ese tópico kafkiano de las dificultades para acceder en el transporte y llegar al campo de vuelo y volver porque estaba atiborrado de gente. Bueno, al mismo tiempo Le Corbusier, ese mismo año, el año 9, ¿no?, en el sur de París hay otra famosa competencia de aviación, donde también cuenta todos los trastornos en el sistema de trenes para llegar. Y bueno, muchas veces, y eso pasa también acá, todo este público que va a estos campos de vuelo a ver esta novedad de la modernidad, se frustra porque si hay viento fuerte no hay vuelos, y hay casos donde el público enojado empieza a romper las instalaciones. Y en fin, son como experiencias de públicos en muchas ciudades del mundo muy parecidas. Eh, Vos recién mencionaste esta idea de una historia de la aviación antes de la aviación. Como que parece que ya para 1910 entonces el aeroplano está instalado en el imaginario Totalmente. social. Recuerdo hay una pintura de Henri Rousseau, el pintor francés de 1908, que es Los pescadores con la caña, donde dibuja un aeroplano. Esta, si se puede decir, masividad del aeroplano en el arte, ¿no?, a través de la prensa, la ves también en la Argentina, en la literatura, por ejemplo, en otro tipo de expresiones artísticas. Sí, totalmente. Volviendo a esta idea que tengo de cómo se crea, a partir de la prensa y las revistas ilustradas como Caras y Caretas, una cultura de la aviación antes de la aviación en Argentina. Esa cultura de aviación, sobre todo es en el año 8, 9, como decía, esta época de los meetings sucesivos en el mundo, penetra también a través de la prensa en la moda. Por ejemplo, la tienda Gatti Chávez vendían sombreros para mujeres con forma de aeroplano, se empiezan a escribir vals y tangos con la temática del aeroplano.
hay Juguetes, ¿no? También. juguetes para niños pero claro, ya los niños para ciertas navidades quieren aeroplanos que vuelen de verdad. Entonces hay instrucciones para hacer aeroplanos desde el aeromodelismo, ¿no? Con hacer el modelo Blériot con bambú, enseña eso, bueno, una revista. También hay en el hipódromo un caballo que se llama Aeroplano, hay un bar, un café que se llama Aeroplano, donde la policía hizo una razzia, en fin. En la literatura, por ejemplo, Horacio Quiroga tiene las crónicas, publica historias diversas, hay varias donde ya en el vocabulario, en el sentido común, en el vocabulario común, aparece el aeroplano como metáfora. Por ejemplo, hay un pasaje donde dice, bueno, tal dama se fue indignada y dio un portazo y trató de pensar en otra cosa, pensar en los aeroplanos de Curtis, como para pensar en otra cosa. Bueno, está en la metáforas del aeroplano en toda la cotidianidad de los argentinos y argentinas, ¿no? En esos años 8, 9, 10. Y después va a haber un gran cambio a partir de la Primera Guerra Mundial y una politización, podríamos decir también militarización de la aviación. Quiero hablar de esto y otras cosas con vos después de esta pausa breve que vamos a hacer. Te invitamos a donar a Historiar. Para seguir haciendo nuestro podcast necesitamos de tu ayuda. Historiar es un podcast producido por la SAI, una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la difusión del conocimiento histórico. ASAI no cuenta con otros ingresos que las colaboraciones de sus amigos y asociados. Ninguno de sus integrantes recibe remuneración por esta tarea. Para contribuir, podés ir a asai.org.ar, opción Doná a Historiar. Continuamos conversando con Pablo Ortenberg sobre los comienzos de la aviación en la Argentina. Pablo, habíamos dicho que esta primera historia de la aviación en la Argentina cambia con la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Estamos hablando de la aviación pionera, ¿no? Hasta aquí hablamos del origen de estos espectáculos con aeroplanos antes de la Guerra Mundial. Pero ya en ese momento, antes del 14, hay intenciones de utilizar aeroplano en la guerra, ¿no? Como arma militar. Y en el 14, en la guerra del 14-18, ahí sí se prueba que pueden ser no solo vehículos de reconocimiento aéreo del bando enemigo, sino también se instala la ametralladora, pueden salir para el bombardeo. Y ahí Se usan en la Primera se Guerra usan y también los dirigibles. Hay dos Zeppelin que en el y la Fuerza Aérea es parte, ¿no? Sí, de un arma en sí. la guerra. De hecho, en Argentina, vos mencionabas el año 12 con Roque Sáenz Peña, que por un decreto crea la Escuela de Aviación Militar, con ayuda de todos los pilotos civiles, entre ellos Jorge Newbery, que ceden los materiales para crear. Hay una búsqueda también de armar de manera muy patriótica y nacionalista una fuerza aérea militar en esa época, al mismo tiempo de que están estos espectáculos. Y en la guerra se prueba el poder letal del aeroplano, pero claro, en Sudamérica, en Argentina, en Sudamérica, digamos, que no participa directamente de los enfrentamientos en Europa, hay un estancamiento, porque no pueden recibir nuevos pilotos instructores, no pueden recibir nuevos aeroplanos mejores, y los canales de comunicación atlánticos están interrumpidos, pero sin embargo, cuando se conmemora el centenario de la Declaración de Independencia en Argentina, se celebra con un raíd, que es una travesía de larga distancia, a veces en escalas, Buenos Aires-Mendoza, donde participan pilotos argentinos, chilenos, un uruguayo, en confraternidad. Quiero decir, en Sudamérica, en Argentina, mientras en Europa se están matando, acá se presenta el continente como un continente de paz. Y la aviación, ¿Incluido Estados Unidos también? incluido Estados Unidos, donde aprovecha para impulsar en esta lógica de la paz americana el panamericanismo. En ese mismo año de 1916 se hace un congreso de aviación panamericano en Santiago de Chile. ¿A qué te referís por el panamericanismo? Bueno, una idea que viene desde del siglo XIX, impulsada y tutelada por Estados Unidos para generar, entre otras cosas, un mercado común americano,
y una autodefensa ante posibles ataques de las vetustas monarquías europeas, así se presentaba, ¿no? A estas jóvenes repúblicas que están hermanadas de manera hemisférica. Entonces el aeroplano es un medio de fomentar esta hermandad Sí, americanista. totalmente. Entonces, en este Congreso Panamericano de Santiago de Chile, entre otras cosas, proponen un premio al que logre hacer un raíz, es decir, una travesía a larga distancia, que uniera Nueva York con Río de Janeiro. Se va a lograr pocos años después, no en el 16. Se logra en el 22 para el centenario de la independencia de Brasil. Pero parando el aeroplano. Sí, sí, con escalas, sí. Generalmente con escalas técnicas, entonces son experiencias que requieren muchísima preparación, hay muchos actores involucrados, civiles, militares, porque ¿Tenemos idea de aproximada de la autonomía de vuelo de estos aeroplanos? depende de los aparatos, porque hay un cambio muy grande en estos modelos durante la guerra y después, en la inmediata posguerra, ahí se produce un salto cualitativo en los modelos, en la calidad de los aviones y los instructores, cuando muchos pilotos, muchos son ases, ¿no? As de piloto de guerra, y fabricantes de aeroplanos, italianos, franceses, ingleses, algunos norteamericanos, tratan de conquistar el mercado con material sobrante, con pilotos ya desocupados, el mercado latinoamericano. Es como un círculo virtuoso, porque los países latinoamericanos, incluida Argentina, están deseosos por contratarlos para modernizar su flota aérea militar, civil, y son ya aeroplanos que consiguen, por ejemplo, se proponen travesías que por primera vez unieran capitales sudamericanas. El famoso cruce aéreo de la cordillera pasando de Argentina a Chile o de Chile a Argentina es una idea que ya se propone desde el año 12, desde el año 12. De hecho, a inicios del 14, meses antes de que empiece la Primera Guerra Mundial, Jorge Newbery va a Mendoza con un aeroplano para intentar esa proeza, pero antes de intentarlo hace una pequeña exhibición con un aeroplano que tiene una falla en un ala, se accidenta y muere. Y ese cruce va a ser un desafío entre chilenos y argentinos, pero es una ¿Cuánto competencia se logra? y se logra por las cumbres más altas el año 18 por el chileno Godoy. ¿Y hay una idea de cuánto tiempo demora aproximadamente? Porque también otra ruta. Claro, por ejemplo, ahí, Buenos Aires, Río de Janeiro, tenés muchas escalas, y el primero que lo intenta justamente es un miembro de la misión aeronáutica italiana que se llama Locatelli, es un italiano que viene con un grupo representando la firma Ansaldo y con el aval del gobierno italiano para tratar de vender sus modelos, tratar de instalar escuelas de aviación con instructores italianos. Y este Locatelli logra por primera vez, por ejemplo, cruzar Buenos Aires, Valparaíso, Argentina hasta Valparaíso, ida y vuelta, en un vuelo ida y vuelta. De esa manera está probando el prestigio de esos modelos, el prestigio de Italia. Después es el mismo Locatelli que intenta en escala llegar de Buenos Aires a Río de Janeiro desde el año 19, se intenta esa unión, y no lo logra, no lo logra. Y a partir de ahí hay muchos intentos, hasta el año 21 que lo logra Edu Chávez, es un piloto brasileño que hace los vuelos en escala por primera vez de Río a Buenos Aires. Volviendo al contexto político, la relación entre política y aviación en la Argentina, tenemos en la década del 10, fines de la década del 10, este gran acontecimiento que es la Semana Trágica, movimientos anarquistas, socialistas, también la Liga Patriótica Argentina, y leyendo uno de tus trabajos, vi que la Liga Patriótica Argentina, esta organización de nacionalista, de derecha, es uno de los impulsores también de la aviación. Sí, eso me sorprendió mucho. Encontré, un archivo personal de un aviador civil que forma parte de la Liga Patriótica, y a partir de ahí, ¿Quién? Eduardo Hearn. Hearn es un argentino de padre irlandés, madre argentina, se crió en Colón, tenía 3 campos, esa familia. Él en la Primera Guerra fue a Siberia con el ejército británico, era aficionado al box, volvió
con un avión Bristol, estudió en la escuela en el año 18, 19, en la Escuela de Aviación Inglesa de la firma Handley Page, se recibió, tuvo su licencia, su brevete, y se propuso hacer uno de estos raíd tan pioneros, ¿no? Que unen capitales distantes de Sudamérica. Fue uno de los que intentó unir en escala Buenos Aires y Río de Janeiro, y por el centenario de la independencia del Perú de 1921, intentó homenajear a Perú haciendo un raíd que uniera Buenos Aires con Lima, pasando por Chile, con escalas. No lo logró, en ninguno de los casos lo logró realmente, pero lo interesante es que fue patrocinado por la Liga Patriótica Argentina, a la cual él pertenecía, y ¿Por qué a la Liga Patriótica le interesaba bueno, financiar a Hearn? porque la Liga Patriótica tenía ese lado represivo de las huelgas obreras, que es muy conocido, pero a la vez tenía una labor cultural para infundir valores nacionalistas, patrióticos, con maestras, de conferencistas, y también una brigada aérea de la Liga Patriótica que fue usada de manera también para publicitar esos valores nacionalistas. Y lo interesante es que Manuel Carles, el presidente de la Liga Patriótica, sponsorió estos intentos de raíz de Hearn para publicitar esta asociación nacionalista y encontrar asociaciones análogas nacionalistas en Perú, en Brasil, llevar mensajes de... Es un nacionalismo panamericano. Sí, una internacional nacionalista estaba buscando esta liga, totalmente. ¿Y tiene éxito? ¿Lo logra? ¿Cuál es, cómo sigue Hearns, este aviador, digamos, en esta historia? Bueno, no tiene éxito porque cuando intenta ir a Perú, el avión a la altura de Puente del Inca capota, es decir, aterriza y tiene un accidente, él se salva, y bueno, ahí se interrumpe ese intento, que ese intento en realidad lo va a conseguir otro aviador civil, Ilcoat, argentino, en el año 24 para conmemorar el centenario de la batalla de Ayacucho. Ese lo logra. Pero Hearn no. Y tampoco logra en realidad el que se había propuesto, el raíz que se había propuesto para unir Buenos Aires con Río de Janeiro, porque 500 kilómetros antes de llegar a Río de Janeiro, al aterrizar en una de las escalas, el avión choca en tierra, ¿no? Con un hormiguero gigante que los brasileños llaman cupín, se rompe, entonces tiene que después cambiar el avión, bueno, llega a Río, compra otro aeroplano, todo con dinero de la Liga Patriótica. Y después a la vuelta consigue volver a Buenos Y Aires. además me imagino que esto era una fuente de noticias, ¿no? Constante, porque nuevamente la prensa está todo el tiempo estimulando todas estas proezas, porque así como se conoce las novelas por folletín, que mantenían adicto a un público lector día tras día para conocer los nuevos capítulos, lo mismo pasa con los lectores que son adictos a conocer en qué etapa está este raíz de larga distancia, ¿no? De hecho, el diario La Nación, en el año 11, muy prematuramente, ya, al igual que otros diarios europeos, crea el desafío del raíz Buenos Aires-Rosario. Y para eso contrata es invitado un aviador italiano del año 11, se llama Bartolomé Cattaneo, y es todo un golpe de publicidad para La Nación también. Y en esta historia, los otros países sudamericanos están a la par de la Argentina, vienen después, digamos, en estas celebraciones, ¿no?, de los centenarios. Hay una búsqueda por, ¿no?, Perú, Brasil, Chile, de celebrarlos a través de la aviación. Sí, en realidad, a ver, siempre hay un país que está un poquito más adelantado que el otro, pero en general es un movimiento que va a la par y todos están dependiendo al inicio de pilotos y aparatos europeos o norteamericanos para formar su flota militar, para crear pilotos, formar pilotos locales. Por ejemplo, ya en el año 22, para este centenario que mencionaba de la independencia de Brasil, hay varios intentos de raid para homenajear al Brasil. Por ejemplo, hay unos pilotos militares chilenos que intentan unir Santiago con Río de Janeiro. En el año 22 no lo logran. El diario La Nación, con su propio aeroplano y con un piloto argentino, lleva a un corresponsal del diario para tratar de unir en ese año 22
Buenos Aires con Río de Janeiro, no lo logran. Y al mismo tiempo hay un piloto norteamericano con un copiloto creo brasileño que sale de Nueva York y consigue unir Nueva York y Río de Janeiro. Sí, te doy un ejemplo de cómo ya en el año 22 todas las... Es un movimiento, Sí. digamos, a nivel continental. Sí, Daniel. Y mencionaste antes que las mujeres participan de esta historia de la aviación. ¿Qué rol tienen en la Argentina? Sí, hay, si bien, bueno, es una actividad muy masculina y hay pocas mujeres, pero hay más o menos 20, más de 20 al inicio, en el año 9, 10, 11, sobre todo francesas que consiguen su brevete, muchas venciendo obstáculos machistas. Mencionás una francesa que es Adrienne Boland, que cruza los Andes. Sí, Adrienne Bolén es una historia fabulosa, su vida. Ella viene en sector, bueno, de una familia rica venida a menos y ya había perdido el resto de la herencia en el casino. Bueno, y se anota en la escuela del fabricante de aeroplanos Caudron se escribe. En Francia. Francia, sí, Adrien Boland en Francia. Y viene entonces a representar a esta firma, Caudron, el año 1920, para hacer demostraciones en Buenos Aires para vender estos aeroplanos. Y ella misma dice, quiero cruzar de Argentina a Chile en aeroplano. Y va a ser, y lo va a lograr. Es el 14 cruce en el año 21. Es el primer cruce por una mujer. Uy, el primer cruce por una mujer. Y bueno, tuvo un impacto en la prensa y fue... De hecho, cuando aterriza en Chile, el cónsul francés no fue a recibirla porque creía que era una broma por el Día de los Inocentes. Tanta fe le tenía a Adrien. En 2021, Air France envió en uno de sus vuelos comerciales un avión piloteado por dos mujeres, dos francesas, en homenaje a los 100 años de ese cruce, de Adrien Boland, por ejemplo. Cuando pensamos en la historia de la aviación en la Argentina, muchas veces surge el nombre de Saint-Exupéry, el autor del Principito, publicado en 1943. Aparte de ser un escritor, Saint-Exupéry fue un aviador, ¿no? Y trabajó para el correo aéreo francés, intentando unir África y Sudamérica. ¿Qué rol cumple Saint-Exupéry en la historia de la aviación argentina? Sí, para entender este fenómeno, digamos, de los vuelos, las rutas aéreas comerciales de correo, recordemos que en la inmediata posguerra, ya desde el año 1920, estas misiones extranjeras aeronáuticas, con estos RAID y proezas, también querían conseguir concesiones por parte de los gobiernos para establecer rutas comerciales, ¿no? Ya desde el año 19, 20, 21. Esto llega a materializarse, a consolidarse hacia el final de esta década, y ahí aparece Saint-Exupéry, porque él llega al país en 1928 representando a la línea Aeroposta, que depende de la francesa Aeropostal, ¿no? Son capitales franceses de Aeroposta. Y va a ser el director de esa línea que va a unir e integrar con varias rutas aéreas, sobre todo la Patagonia, ¿no? Con el correo, después carga y después transporte de pasajeros, pero primero, sobre todo, correo aéreo. Y también junto con él es muy importante otro aviador que es argentino, riojano, Vicente Almonacid, que está participando también como cofundador de Aeroposta. Al mismo tiempo, pensemos ya a finales de esa década del 20, se crea la compañía Pan American, ¿no? Norteamericana, ahí volvemos a los valores panamericanistas. Después Panagra, Pan American con la firma Grace, todo eso al final de los años 20, donde ya entramos en otro capítulo de la historia de la aviación, ¿no? Con líneas aéreas de larga distancia comerciales, ¿no? Entonces, para terminar, uno podría ver esta historia de la aviación argentina no solo como propiamente argentina, sino que para entenderla necesitamos conectarlas con muchos fenómenos, ¿no? Que están pasando en el mundo, como dijiste, ¿no? La prensa, la tecnología, el correo, la publicidad, la moda,
¿De eso se trata, hacer una historia cultural de la aviación? Sí, exactamente. Pensar el aeroplano como un objeto de la modernidad que está en la frontera del deporte, de la ciencia, de lo militar, de intereses comerciales. Y en esa metáfora de la frontera, en ese cruce de dimensiones, de todas las posibilidades que brinda el aeroplano, también están las fronteras internacionales que generaron estos, no solamente prestigio para los pilotos que lograban cruzar estas fronteras de un país a otro, sino también eran el vehículo de valores de confraternidad bilateral, tenían un sentido político muy, muy importante, geopolítico, panamericanista o hispanoamericanista, en el caso de, bueno, no hablamos acá, pero en el año 26 es famosísimo ese raíz de España a Sudamérica en el hidroavión Plus Ultra, ¿no? Donde es una gran propaganda del dictador de Primo de Rivera. El piloto es Ramón Franco, eran más, pero Ramón Franco es hermano de Francisco Franco. Bueno, hace todo un recorrido por ciudades de Hispanoamérica y todas las colectividades españolas están contentísimas de recibir, eufóricas, ¿no? Por esa visita. Estos vuelos internacionales tienen una connotación política muy importante en muchos sentidos, ¿no? Para muchos grupos sociales. Muchísimas gracias, Pablo, y a nuestros oyentes nos encontramos la próxima semana con un nuevo episodio de Historia.